Yo creo que es muy lamentable que pongan en el lugar a esa niña así, que la saquen de la habitación. Los problemas que hay entre directores es otro cuento y otro mundo aparte, que obviamente se ve afectada a la candidata directamente. La cosa está que arde con un escándalo que se ha armado en el concurso de Miss Universo en Tailandia, pues la representante de México fue expulsada de una reunión con uno de los representantes del evento, luego de que ésta defendiera y no se quedara callada ante lo que ella consideró un insulto por parte de este hombre. Él la llamó a ella tonta delante de las otras concursantes, quienes en apoyo a las representantes de México también se levantaron y salieron del lugar, al igual que lo hizo la actual Miss Universo, quien dijo no aceptar este tipo de abusos. Sin embargo, las candidatas europeas y asiáticas se quedaron pues en... Él las amenazó que si se retiraban iban a ser expulsadas del concurso en sus redes sociales. La candidata de México defendió, dijo que a pesar de que de lo que muchos pensaban, ella seguía firme en la competencia. Que siga adelante, que eso no la para ella. Raúl, ahora lo que pasa aquí es estos detalles que nadie sabe. Oye, tú que estuviste en Miss Universo, tú eres la persona perfecta para opinar. Uno como candidato, uno vaya a hacer su trabajo, a representar a su país, que es lo que más uno anhela. Ahora bien, los problemas que hay entre directores es otro cuento y otro mundo aparte, que obviamente se ve afectada a la candidata directamente. Este ataque a ella viene generado porque la organización del Miss México y Tailandia no se llevan. Entonces, yo creo que es muy lamentable que pongan en el lugar a esa niña así, que la saquen de la habitación. Obviamente ya el tailandés Nawat pidió disculpas, pero lo que se vio en el video, Raúl, es inaceptable. Se llevaron preso también algunas personas, ¿no? Se llevaron preso algunos personales del Miss Universo. Al parecer estaban vendiendo o haciendo patrocinadores que no pueden promocionarse en Tailandia porque es un casino y en Tailandia las apuestas son ilegales. Por otro lado, ¿qué es lo que está pasando con el rey de los Miss Universos, el hombre que ha creado más Miss Universos? Exactamente. Osmel Sosa, tengo entendido que lo han sacado también del concurso. Así es, Raúl, también eso estuvo rodando por ahí, que Osmel Sosa ya no pertenece a la organización Miss Universo. No, yo sé. Y que fue supuestamente y alegadamente lo votaron. O sea, ¿Lo sacaron del concurso otra vez? Correcto. Sí, ya él no es parte de Miss Universo. Hay un montón de problemas. Hay muchos problemas, en Raúl, esto que le han dado la vuelta. La noticia le ha dado la vuelta al mundo. Totalmente. En el día de ayer. Bueno, y es lamentable que se empañe. Y especialmente que le pase esto a la representante de México. Exactamente. Creo que se metió con la persona Es increíble, incorrecta. qué triste. Es muy triste que se empañe un concurso tan bonito, que el objetivo es que todas las mujeres representen a la mujer de su país y que uno de los representantes de la organización se comporte de tal manera. Es inaceptable. Pero él se conoce, Raúl, y porque él ya ha tenido problemas anteriormente con otras misses. Así que también ahí hay que... ¿Cuál? ¿El tailandés? Nawat, el tailandés, correcto. Sí. En otros concursos, sí. Sí, pero está en Tailandia, que es su país. Es así, es así. El hombre lloró muchísimo, pero sin una lágrima. Es lo que mucha gente está diciendo. Lloró en una alfombra roja, lloró en una conferencia de prensa, lloró en un estrado cuando estaba nuevamente pidiendo disculpas, pero ni una lágrima se le vio. Mucha gente no está de acuerdo, obvio, con la actitud que él tuvo con la Miss México, pero tampoco le han creído estas disculpas. Lo que ha hecho el concurso de Miss Universo es decirle, usted no lo queremos ni cerquita de las Misses. Y aquí está más de lo que está pasando. Después de que la Miss México fuera retirada del salón en donde estaban reunidas con las otras reinas y que la llamaron tonta, el director de Miss Tailandia se disculpó. Es que existe una pelea entre el concurso Miss Universo y los directivos de Miss Tailandia. Incluso, la policía tailandesa estuvo en el hotel de las Misses retirando productos que mostraban logos de sitios de apuestas en línea que están prohibidos en Tailandia. El mismo Nawat tuvo que ir a hacer una declaración al respecto. Las reacciones de todo este escándalo que está pasando en Miss Universo no se hicieron esperar. Alicia Machado, entre lágrimas, dijo: no puede ser posible que en el 2025 la organización del Miss Universe permita, por más disculpas que dé, a mí me vale, que un tipo así tenga contacto con las reinas del universo. Lupita Jones escribió en sus redes su apoyo a Miss México y Gloria Trevi dijo: conozco lo que es estar bajo los reflectores y sentir el peso de las críticas. Por eso, cuando veo a alguien como Fátima Bosch levantar la voz, no puedo más que aplaudir su valentía.
El concurso sigue y las controversias continúan. Fátima decidió no irse del concurso, pero definitivamente se ha convertido en la más buscada de todas las reinas. Lo que me dicen exactamente es que ahí hay muchísima tensión, ¿no? Hay muchísima, no se sabe las niñas qué van a decir, las mismas concursantes se están absteniendo incluso de hacer algunas entrevistas cuando salen a hablar con los medios de comunicación, porque es un tema que afectó muchísimo no solamente a la señorita México, no solamente a la reina de ese país, sino a todas las candidatas. Incluso él se hizo referencia en un en vivo que hizo a las latinas, que las latinas fueron las que salieron del salón donde él estaba diciendo que por favor colaboraran para promocionar Tailandia. Lo que mucha gente está diciendo, él quiere que promocionen Tailandia, pero hay como dentro de esa promoción que él les exige, habían, como lo dije en la historia, había un tipo de cierta promoción de sitios en línea que son ilegales allá en ese país y que él indirectamente y supuestamente estaba tratando de meter por debajo de la mesa, como decimos. Y por cierto, Tania, nunca se ha hablado tanto de Miss Universo como se está hablando con este escándalo, y fue horrible lo que le pasó a la concursante de México, pero de una manera u otra falta todavía bastante para que el concurso llegue a su final, y mira, está hablando todo el mundo de lo que pasó. Ahora, yo creo que lo que hay que rescatar, Tania, es que no olvidemos que estas chicas son súper jovencitas y que esta muchacha haya tenido la valentía y el coraje de ponerlo en su sitio. Yo creo que eso hay que aplaudirlo. Totalmente, y eso es el eco que hay por todos lados, Chiqui, que mucha gente está diciendo, ya en este tiempo, en el 2025, ya los concursos no solamente son una cara bonita, tú estuviste en un concurso de belleza también y lo sabes perfectamente, ya no solamente son una cara bonita, son una voz, están representando un país, y es el ejemplo de que no se puede permitir ningún tipo de, ya sea una reina, una empleada, lo que sea, no puede permitir un tipo de alguien que tenga un poco de poder. Tania, también Osmel Sosa se fue del concurso y dice que no quería saber más nada del concurso, ¿no? Fíjate que Osmel Sousa hizo una declaración exactamente, Raúl, y él dice que renunció porque estaba viajando muchísimo, que tenía 7 meses lejos de su casa y que no tenía cierta asistencia. No dice que lo fue retirado del concurso, pero dice que lo pusieron a viajar demasiado y no tenía una persona que estuviera asistiéndolo a él. Con la edad que ya tiene Osmel, sí necesita una persona que lo asiste y que esté muy pendiente de él para hacer sus labores como asesor del concurso. Ya no va más. Yo creo que es una pérdida importante para el concurso porque Osmel, lo sabemos, es el que más sabe de reinas. Gracias, Tania, muchísimas gracias. Abrazo, Tania. ¿Qué tú piensas? ¿Tú concursaste en Miss Venezuela? Yo concursé y lo que recuerdo, Raúl, es que uno tiene 18 años, 19 años y de repente lo enfrentan a uno este tipo de personajes y muchas veces uno no sabe cómo manejar la situación y opta por quedarse calladita. Pero la chica de México no se quedó calladita, lo puso en su sitio. Lo hizo bien, lo hizo bien. Totalmente. Lo hizo bien. Refugio no solamente de alimañas de 4 patas, sino de todo tipo de, puede dar cobijo a todo tipo de ilícito, ¿no? Al parecer, unas personas entraron a una casa de Julián Figueroa en Veracruz, encendieron una fogata para calentarse y provocaron un incendio dentro de la propiedad. Esta casa la compró Joan Sebastián en vida al papá de Salma Hayek y allí fue donde la actriz pasó gran parte de su infancia. La propiedad, Joan Sebastián se la heredó en vida a Julián y desde hace mucho tiempo ha estado en completo abandono. Ha sido desmantelada poco a poco hasta el punto de que se robaron hasta el portón de la entrada principal. Las puertas de madera están totalmente destrozadas y se ve que la propiedad se está cayendo a pedazos. La casa esa ya no valía nada, o sea, el casco de esa casa nunca sirvió desde que la compraron, estaba en ruinas. Entonces yo creo que en algún momento lo que tal vez había planeado era tal vez tirarla y hacer unos departamentos o algo así, pero bueno, ya eso lo decidirán las personas que administren. Por el momento, estas ruinas o esta propiedad está incluida en el testamento de Julián Figueroa para su pequeño hijo, José Julián. Sí estaría muy bien que pusieran atención en eso, a quien corresponda, ahora sí, porque no sé a quién dirigirme, pero es una verdadera pena, es una joya
histórica, artística. La única actividad es solamente para dar cobijo a gente sin oficio ni beneficio, que no tengo nada en contra de nadie, pero simplemente debería estar más aseado, más limpio, despejado. Si usted se da cuenta, está totalmente selvático esto. Sí. Refugio no solamente de alimañas de 4 patas, sino de todo tipo puede dar cobijo a todo tipo de ilícito, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa casa? Pues eso le va a tocar al niño. Todo eso que le era de Julián es para José Julián. Qué triste que suceda esto. Qué complicado, Raúl. Ahora, ¿qué sucede con esa casa que se incendió? No se sabe cuál fue la causa. O sea, ¿cómo se maneja este tipo Él dice de situaciones? que se metieron en la casa, hicieron una fogata para calentarse, que esto pasa. Bueno. Tú sabes que mi esposa me termina de mandar un texto, porque está viendo el programa. Me dice, yo también soy fanática de Vladimir de Toronto. Ah, mira, tiene muchos fans. Te está siguiendo a Vladimir. Ah, que comenzó a seguir a Mili. Bueno, Mili, te mandamos besos desde aquí también. Así que, de verdad que yo creo que esto todo ha tenido problemas, lo de Joan Sebastián, la herencia, los problemas de la herencia, lo de... Y se agrega esto ahora. Ha sido difícil. Sí. Bueno, Raúl, hay chisme nuevo. Vamos a ver. Hay chisme nuevo. Tal parece que se apagó la llama del amor entre Lamine Yamal y Nicky Nicole. Dios y mío. esto es bueno para el futbolista. Ay, bueno, porque ya le fue mejor con el Barcelona en el juego que vi ayer. En la noche. El romance lo estaba perjudicando, pero bueno, hay rumores de infidelidad y Jordi Martín desde Madrid nos cuenta todos los detalles, porque Jordi no se pierde una. Jordi, ¿cómo estás? Adelante. Sé que tenía un poco de catarro. Oh. Sí, Clarisa, Raúl, y la verdad que he estado todo el fin de semana en cama con catarro, pero es que este escándalo no para de dar titulares, y es que, como el otro día dije cuando conecté en directo con vosotros, Lamine Yamal presuntamente en la semana pasada agarra un avión privado, se va a Milán, se ve allí presuntamente con una chica que se llama Ana Gegnoso. Al regresar de Milán y llegar a Barcelona había unos fanáticos, a mí me pasan toda la información. Yo la doy en exclusiva mundial y ojo, porque aquí se destapa ya el escándalo mayúscula. Nicky Nicole me escribe de madrugada este fin de semana y me confirma la separación con Lamine Yamal. Me dice, Jordi, no, la separación no es por una infidelidad. Si hubiera sido así, yo lo hubiera hecho público, pero quiero que sepas que quiero darte las gracias por hacerme llegar toda esta información. ¿Qué es lo que pasa aquí, Raúl y Clarisa? Que Nicky Nicole me dice, yo me separé de Lamine Yamal hace unos días, pero no me cuadran las fechas, Raúl y Clary, porque hace justo 10 días Nicky Nicole en sus redes sociales estaba diciendo que estaba súper enamorada de Lamine Yamal. Entonces, ¿cómo hemos pasado de hace 10 días súper enamorada a ahora terminar de repente la relación? Pues yo pienso que esto ya es una cosa mía, una opinión personal mía, que Nicky Nicole, al enterarse de esa supuesta infidelidad de Lamine Yamal con Ana Gegnoso, ha sido la que ha decidido poner fin a esta relación. Y por otro lado, Ana Gegnoso está publicando unas historias en su Instagram que la verdad que dejan un poco ahí que hablar, porque está diciendo, no sé si podéis poner la imagen en pantalla, que bueno, que las buenas intenciones al fin siempre acaban ganando. Así que no sé qué pensáis ahí en el estudio de todo este escándalo, Raúl y Clarisa. Bueno, te puedo decir que por lo menos él metió un gol, que no había metido gol en largo tiempo en el juego de ayer. Y oye, yo creo que este chico debe de tener, como dije el otro día, alguien que lo aconseje. Olvidarse de todos estos amores ahora, dedicarse al equipo que le ha pagado un dineral que nunca pensó en su vida que iba a ganar este dinero, y concentrarse en ser un profesional dentro del equipo que él trabaja, que es para el Barcelona,
y no puede estar así de fiesta el día entero, Jordi. Exacto, o sea, al final del día no es que te dejes de Nicki Nicole y te metas con otras mujeres, es que te concentres 100% en tu carrera, que tienes un contrato que tienes que cumplir, Raúl, y aparte de hacer un buen trabajo. Exacto, Jordi, ¿qué tú piensas de él? Que tú lo conoces, yo no lo conozco, yo lo conozco de verlo en televisión, verlo en los partidos de fútbol, pero tú conoces al padre también, que le has hecho entrevistas, pero el hecho de que este hombre esté de fiesta todo el día, con el padre me llevo genial, hemos estado... Pero Raúl, mira, yo estuve hace poco con el padre y con el Alfa, estuvimos en Barcelona y yo se lo dije al padre, le dije, Munir, a tu hijo hay que centrarle, tiene un contrato que es una barbaridad, que se centre porque es que de verdad, Raúl y Clarisa, tiene todo para ser el próximo Balón de Oro, si es que es un mago del balón. Pues mira, pero Jordi, ya que tú tienes contacto sus padres con él directamente, aconsejalo, que te haga caso. Sí, porque al final, mira, yo soy un buen ejemplo para reconducirse en la vida, sí. Jordi, mucha suerte mañana. Un abrazo. Ay, Jordi, gracias. Un abrazo, Jordi. Ay, no, ese Jordi, de verdad, que querido. Ay, no, pero... Chiquis está en un momento increíble de su vida. Ustedes se imaginan, ella siempre que estaba cantando música mexicana, dio un giro completo y ahora está cantando pop. Y hay hasta un reggae que suena buenísimo. Una nueva Chiquis, renovada y con un nuevo estilo musical, muy alejada de la música mexicana. Cuando yo tuve esta idea, yo no sabía cómo iba a llegar a este punto. Yo nomás sabía que quería hacer un cambio, un giro. Y cuando le dije a mi equipo, estaban como que, ¿qué está pasando? ¿Estás segura? ¿Qué tú crees que va a pensar la gente que está acostumbrada a oírte cantando banda, música mexicana? Creo que algunos van a pensar que estoy loca. Y es que la música mexicana le exigía demasiado. Y yo estaba como que un poco cansada de decir, ok, quiero descansar, quiero disfrutar, usar otro lado más dulce de mi voz. Y no podía hacerlo con mi música mexicana. Y la amo, pero requiere más ganas. Dice que estuvo en un proceso de sanación completo. Bueno, yo empecé esta sanación profunda el año pasado, en abril del año pasado, y he seguido con esto y ha sido un proceso muy difícil, pero hermoso. Ahora entiendo esta conexión con la Madre Tierra que siempre he tenido. Hice unos cuantos retiros con medicina indígena, de plantas sagradas, se puede decir, y eso como que me ayudó muchísimo a entenderme como mujer, a entender las cosas que tengo que cambiar, que yo pensé que ya había sanado. ¿Y cuáles? Como el perdonar a mi mamá al 100%. O sea, y yo también pedirle perdón. Quizás fui muy fuerte con ella a veces. ¿Qué cosas querías perdonarle a tu mamá? ¿Cómo quedaron las cosas? Yo ya había como soltado. Yo dije, pues ya, ok, pasaron las cosas, pasó lo que pasó y ya. Pero ahora te puedo decir que ahora agradezco cada situación que pasó. Está más enamorada que nunca de su esposo y espera que ahora sí lleguen los hijos. Creo que había algo ahí que tenía que yo hacer como mujer y hacer un poco más femenina, y esta música me está dejando hacer eso. Pero aunque esté viviendo su momento de más paz, sigue teniendo controversias a su alrededor. ¿Te molestó que Lupillo escribiera sobre ti en su libro? ¿Sabes? Te tengo mucho cariño, ¿verdad? Y te voy a contestar. Yo espero que todos sanemos, es lo que yo quiero con esta música, mandar amor y luz y paz a todos. Y Dios sabe, mis libros, está todo escrito, mi gente, todo yo he contado, no tengo nada que esconder. Yo creo, Raúl y Jackie, que todo el mundo esperaba que, Jackie, perdón, no me olvidé de Jackie, que todo el mundo esperaba que Chiquis cantara música mexicana. Fue lo que hizo, ¿no? Por su mamá, Jenny Rivera, pero ahora obviamente está haciendo lo que a ella más le gusta, y es este tipo de música, y yo creo que hay que apoyarla porque lo está haciendo muy bien. Gracias, Tania, gracias. Linda entrevista, Tania. Chiqui tú sabes, todo lo mejor para Chiqui Rivera, que de verdad que ha batallado mucho.
Qué lindo. Y se sintió muy cómoda con Tania. Ella siempre habla de corazón. Te queremos, Chiqui. Un abrazo, Tania. Ya lo sabes. ¿Sabes que Tania te ha confundido? Tú eres inconfundible. Tú eres la mujer más sexy de Univision. Repetición. No, de toda la Raúl, televisión. Ay, chico, aplauden por esas cosas tan bonitas que dice Raúl. Por favor, reconozcan cuando él dice y hace cosas buenas. ¿Es malo decir que ella es la mujer más sexy de la televisión o no? No, claro. No, pero eso es malo ahora decirlo. No, si mis compañeras lo dicen no, también. Porque es como ahora a la gente le molesta que le digan, si yo soy gordo, no me pueden decir gordo. Si él es pequeño, no le pueden decir pequeño. Si yo soy bajita, no me pueden decir Si tú eres bajita. Sexy, no le puedes decir sexy. No sé, ya no se puede decir nada. Mira, Gabito, todo lo que quieras. no, de verdad. De Entonces, Gabito, cuéntame. Si digo, es la mujer más fea de la televisión, entonces la gente dice, sí, eso se lo puedes decir. No, eso es imposible. Entonces, es una cosa... Bueno, le digo a mi esposa, no, pero tú eres la mujer más mayor de la televisión, entonces se pone bravo. Mira que está ahí. Mi esposa vino hoy aquí a acompañarme porque tenía que salir en un programa que estábamos grabando creo que es para México o algo de eso. Y vino a acompañarme, estamos grabando eso desde las 9 de la mañana y entonces está viendo el programa aquí con nosotros. Y la conozco a ella primero que a ti, que está un conste. poquito que no me estaba haciendo caso porque ella está celosa de que Jackie Guerrillo está aquí al lado mío.